Bueno, este vídeo tengo que avisaros que no os lo tenéis que tomar en serio, puesto que todo de lo que vamos a hablar aquí, pues sencillamente da risa verdadera. Así que el atuendo de hoy, pues también es un poco preparado para la ocasión, puesto que, bueno, porque no siempre estamos desmintiendo en este canal la propaganda occidental y esta vez tenemos propaganda occidental de la buena, de esa de película de Hollywood. Y es que en la CIA, tampoco quiero haceros el cuento demasiado largo, había un montón de información y no tenía tiempo para comentar esto ni enseñaros esto, pues resulta que hace pues relativamente poco la CIA en su cuenta oficial de Twitter publicó un vídeo en ruso dirigido en principio a la población rusa para reclutar, repito, a través de un vídeo de Twitter, un vídeo de estos llenos como de momentos hollywoodienses, de un señor que está ahí planteándose la vida. Bueno, si es que lo vais a ver subtitulado. Bueno, pues publicó este vídeo para intentar, me imagino, pescar posibles agentes de la CIA en el territorio ruso. Yo no sé dónde exactamente había que mandar aplicación. De hecho, pensé que en algún momento dirían, pues yo qué sé, feliz 1 de abril, que tampoco era después, pero bueno, yo qué sé, era igual algún día de los Santos Inocentes en Estados Unidos, o es que les hayan hackeado la cuenta y algún hacker ruso muy gracioso pues haya publicado eso. Pero no, lo cierto es que parece que lo publicaron con toda la seriedad del mundo. O sea, una institución que se supone o que, bueno, al menos debería contar con un mínimo de seriedad como es la CIA, publicando vídeos en redes sociales para tratar de buscar gente que les proporcione información directamente desde Rusia. O sea, me pareció tan surrealista que dije, en cuanto tengamos tiempo, esto lo vamos a ver y lo vamos a comentar. Vamos a ver primero el vídeo y después, aparte de comentarlo, vamos a ver la respuesta al vídeo que obviamente han hecho desde Rusia, porque esto no se podía ni debía tampoco quedarse sin responder. Así que vamos con los hechos. El vídeo con el que la CIA está intentando pescar agentes secretos en el territorio de Rusia. Это та жизнь, о которой я мечтал. Тот путь, который я себе выбрал. Почему жизни одних людей ценятся больше, чем жизни других? И кто это решает? Быть героем – это значит выстоять. Но выстоять – это ведь не значит терпеть напрасно. Лучший способ удержать заключенного от побега – сделать так, чтобы он никогда не узнал, что находится в тюрьме. Мы легко поддаемся лжи. Но мы ведь знаем, какова наша действительность. Реальность, в которой мы живем, и реальность, о которой мы говорим шепотом. Я не верю в революцию. Истинная жизнь происходит там, где совершаются незаметные изменения в душах людей. Незаметные для моей страны, но не для меня. Я буду жить истинной жизнью. Это моя Россия. Это всегда будет моя Россия. Я выстою. Моя семья выстоит. Мы будем жить достойно, благодаря моим действиям. Up. ¿Qué os parece el inesperado giro de los acontecimientos? A todo esto se han montado tal película hollywoodiense que en realidad ni siquiera se entiende a quién va dirigido el vídeo. O sea, me imagino que lo que intentan es buscar a algún funcionario que tenga acceso pues, a información de cierta relevancia y se la quiera pasar directamente a la CIA. Pero vamos a ver, o sea, generalmente, no todos, me imagino que habrá alguno no demasiado patriota, pero los funcionarios en Rusia
sobre todo los que tienen acceso a la información pues más o menos relevante, ciertamente suelen estar bastante convencidos de lo que están haciendo. Y en el caso de que no lo estén, ¿de verdad os pensáis que, o bueno, mejor dicho, de verdad se piensan que tras haber visto un vídeo en el Twitter de la CIA, alguien, quien sea, decida de repente colaborar con dicha agencia, diga, pues es verdad, voy a intentar hacer una especie de reforma con la información de la que dispongo, se la voy a pasar a la CIA y bueno, voy a jugarme mi vida, la de mi familia, mi futuro, el de mi familia, voy a quedarme muy probablemente sin trabajo, puede que ser juzgado por alta traición y todo ello porque me he sentido infinitamente inspirado por un vídeo que a todo esto, si lo veis desde otra perspectiva, podría estar en realidad hablando de cualquier ciudadano occidental, porque desde Estados Unidos siempre fabrican este tipo de contenido en el cual parece que ellos existen en la democracia más absoluta. Pero, a ver, teniendo en cuenta los sucesos de los últimos años, comenzando por el tema del COVID, ¿en serio todavía engañan a alguien? O sea, ¿de verdad la gente en Occidente se cree a su vez que vive en una perfecta democracia? No, tienen su familia, su trabajo e intentan no amargarse la vida con tantas conversaciones sobre política. Pero dudo mucho que vivan la gran mayoría absolutamente engañados. Una parte quizás sí, pero hay otra que es bien consciente de que lo que les están vendiendo desde los medios occidentales no tiene nada que ver con la realidad. Eso por un lado. Y por otro, o sea, todo el anuncio en sí, el buscar gente en Rusia de una forma tan burda, yo de verdad os juro que sigo pensando que igual se trata de algún tipo de broma. Pero sea como fuere, ya me diréis si vosotros viendo el vídeo en cuestión os apuntaríais a la CIA o no. Y dicho esto, tenemos la respuesta rusa que en este caso viene en inglés y que a mí me parece bastante más ingeniosa e inspiradora que el vídeo inicial. Is this the life you dreamed of? The path you chosen? Every morning you wake up and try to get your job, plotting your route between mass shooting, the BLM protest, the train going off the rails, and the gay pride parade. This is America. But how can you, the common man, change that? Perhaps the good old KGB can help you. To contact us, walk up the most suspicious man in a tracksuit in Brighton Beach and say the code phrase, "I want to be a Russian hacker." You will be contacted. KGB, become our comrade today. Bueno, pues los rusos, ya veis, han hecho su respuesta graciosa, pero es que en este caso de verdad se está tratando de una broma. Y en el caso de la CIA, pues se está tratando de un vídeo absolutamente real. No sé a quién van a encontrar con este tipo de publicidad en redes. Veremos, igual en un momento dado la guerra al final termina dando un inesperado giro y todos nos quedaremos con cara de sorprendidos diciendo, ¿os acordáis de aquel vídeo de la CIA? Pues parece que ha funcionado y han reclutado a medio despacho que trabaja directamente con Vladimir Putin. Pero hasta entonces, pues espero que hayáis pasado un buen rato viendo estos desmanes occidentales. Es que en Occidente lo cierto es que muchas veces apuntan en una dirección y terminan recibiendo todo lo contrario. Es como aquel caso que se hizo famoso en varios países de la Unión Europea, donde los tanques rusos derrotados en el terreno, durante el conflicto en Ucrania, fueron colocados en el caso de Alemania, incluso delante de la embajada de la Federación de Rusia en Alemania. Y contrariamente a lo que se pretendía desde Occidente, que era pues dar como una imagen de derrota absoluta de Rusia, se convirtieron en monumentos donde los propios occidentales, alemanes, letones, lituanes, vamos, dependiendo del país donde se colocaba el tanque, y se colocaron varios,
pues al final terminaba trayendo flores porque consideraban que Rusia pues había librado al mundo de un tremendo mal que representó el régimen liderado por aquel famoso pintor austriaco y pues básicamente depositaban esas flores en señal de agradecimiento, o sea que la iniciativa inicial de mostrar que Rusia estaba más sola que la una y terminaría absolutamente derrotada terminó con los tanques retirados y la policía tratando de impedir el acceso a los mismos, puesto que algunos, en particular el de Alemania, estaban literalmente hundiéndose en flores, mandando de hecho el mensaje absolutamente contrario. Juraría que en el caso de Alemania habló incluso el nieto de Otto von Bismarck. No recuerdo bien si fue el nieto o el bisnieto, pero vamos, un familiar muy cercano de Otto von Bismarck que se pronunció en unos términos absolutamente positivos hacia Rusia y diría incluso que apoyó a Rusia de forma absolutamente directa. Also ganz wichtig, wir haben hier 2000 Rosen besorgt, den Panzer zu beschmücken, damit endlich unsere Regierung miteinander verhandelt mit den anderen. Nicht immer nur Waffen liefern, sondern auch, dass man mal diplomatische Beziehungen aufnimmt und nicht alles immer kappt. Das ist das Allerwichtigste. Man muss miteinander reden, weil wir sind keine Feinde. Weder gegen die Ukraine noch gegen die Russen. Wir sind Freunde. Und das haben wir 30 Jahre aufgebaut. O sea que le salió el tiro por la culata una vez más. Veremos si, como en el caso del vídeo de la CIA, o no. A ver a quiénes terminan reclutando.